Good evening to everyone. Buenas Thanks for noches a joining us todos y this gracias por evening. acompañarnos For the esta next tarde. 90 minutes, we will Durante discuss los próximos about 20 minutos hablaremos keratocongonitis. de la Thank you to Medivis and queratoconjuntivitis Gelini to y me sponsorize the gustaría dar las event, gracias a and thank you Medivis to por Elos patrocinar el evento Esaso to y a host los us. The ESASO speakers por will be David acogernos. Lockington Los ponentes serán from David Glasgow, Lockington de Glasgow, Carlos Reino Rocha de Unido, Losada from Carlos Rocha de Spain, Losada de and Rita España Mencucci y from Rita Italy. Mencucci de Italia. David David hablará de la importancia de la fase de esterilización en los distintos tipos de queratoconjuntivitis. Carlos se centrará más en cómo aplicar los resultados del estudio HEADS. Rita Mencucci se va a centrar en la conjuntivitis por adenovirus, qué hacer y cuándo hacerlo. Después de estas presentaciones discutiremos algunos casos específicos. Buena escucha. Dejo la palabra a David Lockington y nos vemos luego. Hola, me llamo David Lockington y soy oftalmólogo consultor en Glasgow, Escocia. Hoy voy a hablaros del ABC de la conjuntivitis infecciosa. Quiero dar las gracias a ESASO, Medivis y Angelini por esta oportunidad y también a Vito Romano por invitarme. Conjuntivitis.com, este es un sitio para los ojos doloridos. Obviamente es una broma y a menudo incluso los oftalmólogos piensan que la conjuntivitis es una broma, que no es tan importante. Hoy voy a mostrarte lo que es trivial y lo que es serio. En el nivel más básico, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que también se conoce comúnmente con ojo rosado. El NHS sugiere que podéis tratarlo simplemente con automedicación por vuestra cuenta y en esta diapositiva veis algunas recomendaciones: compresas frías, gasas de algodón limpias y posiblemente antibióticos cuando sea necesario. Los servicios sanitarios reconocen que hay que limitar el contagio mediante la aplicación de estrictas normas de higiene básicas, como no compartir toallas con otras personas y también hablar con el farmacéutico porque la conjuntivitis no es realmente tan importante. Espero que mi presentación venga a cuestionar estas afirmaciones y analizaremos el ABC de la conjuntivitis, pero sin olvidar la letra D, que significa no sé, y la letra E, que significa emergencia. Esta diapositiva demuestra el problema. Hay tres cuadros diferentes de conjuntivitis folicular, pero ¿cuál es herpética? ¿Cuál se debe a un adenovirus y cuál es el clamidial? Es necesario que haya una prueba también para descartar otras enfermedades más raras y complejas de la que una conjuntiva inflamada es solo una pequeña parte. Por ello queremos que los fundamentos sean correctos, adoptar un enfoque adecuado y realizar un examen específico. A menudo la conjuntivitis provoca ojos llorosos y rojos. La visión es normal y la descarga de secreciones puede incitarnos a apuntar en una dirección determinada, ya que la conjuntivitis tiene secreciones víricas, las bacterianas tienen secreciones acuosas y las clamidiales tienen secreciones fibrosas. Sin embargo, antes de decidir que se trata de una conjuntivitis, debemos dar un paso atrás y preguntarnos si lo que tenemos delante es un paciente enfermo, preguntarnos si se trata de un problema ocular o si se trata más bien de un problema cutáneo, como vemos en esta imagen que muestra un herpes zóster severo. A veces el paciente nos dirá en algún momento que la parte frontal del ojo está causando problemas, que tiene una sensación de algo granulado en el ojo como un cuerpo extraño. Estos síntomas suelen mejorar con las gotas. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, veamos ahora la conjuntivitis adenoviral. De ahí nuestra letra A. Se han identificado más de 100 tipos serológicamente distintos, incluyendo 49 que infectan los seres humanos. Pueden producirse brotes especialmente en los serotipos 8, 19 y 37. Los síntomas clásicos son ojos rojos y llorosos, precedidos de dolor de garganta, y a menudo los pacientes informan de un bulto delante de las orejas en los ganglios linfáticos preauriculares. La conjuntivitis por adenovirus es extremadamente contagiosa y hay casos e informes que muestran brotes en las clínicas oftalmológicas, y me parece bastante curioso que los resultados que han arrojado estos estudios conduzcan a la eliminación de los medicamentos multidosis, a un mayor control de la infección y a un cumplimiento más estricto de lo que deberíamos hacer siempre, y que es una estricta higiene de manos y una limpieza periódica. Es muy difícil diferenciar la conjuntivitis por adenovirus de la conjuntivitis bacteriana. La gente dice que quizás los párpados de los ojos no están pegados al despertar, que las secreciones son más bien acuosas
viscosa, sino pegajosa, así que el problema suele empezar en un ojo y luego se traslada al otro. El diagnóstico diferencial más común sería el de la iritis en el caso de un ojo rojo y fotofóbico y acuoso, pero no debe observarse la actividad en la cámara posterior y normalmente la córnea está implicada en la conjuntivitis por adenovirus, pero no en la iritis. Solemos referirnos a los pequeños puntos de la córnea como queratitis numular. Estos comienzan en la superficie, se tiñen con fluorescencia, pero luego se vuelven subepiteliales y dan una tinción negativa con una huella de fluorescina alrededor de la zona inflamada. Estos cuerpos infiltrantes subepiteliares pueden crear irritación, fotofobia y pueden permanecer presentes hasta 10 días. Otros síntomas son el deslumbramiento y la niebla, incluida la reducción de la agudeza visual, y pueden durar varios meses e incluso más en algunos casos. No olvidéis que la conjuntivitis hemorrágica aguda también puede verse en brotes y suele estar relacionada con el enterovirus en el virus Coxsackie. ¿Cómo se trata la conjuntivitis por adenovirus? A menudo esta conjuntivitis se confirman mediante una prueba rápida de adenonucleus y una prueba PCR, aunque en varios casos el diagnóstico es solo presunto. Como suele tratarse de una conjuntivitis leve, pueden bastar medidas sencillas como lubricantes o compresas frías. Siempre se discute si los esteroides tienen o no un papel en el tratamiento porque pueden detener definitivamente la infección, pero hacen que el virus persista al mismo tiempo. Si pudiéramos tener una solución que matara al virus y fuera antiinflamatoria al mismo tiempo, algunos han informado del uso de una combinación de esteroides y yodo, y supongo que oiremos más sobre eso más adelante. Esta reciente publicación resume el principal manejo de la conjuntivitis vírica, desde las medidas de protección hasta el papel de yodo virucida y cómo tratar los infiltrados inflamatorios subepiteliales. Siempre hay un debate muy acalorado sobre lo que se puede definir como pseudomembrana y lo que es verdadera membrana. Las pseudomembranas son exudados de fibrina sin vasos sanguíneos ni linfáticos y no provocan hemorragias cuando se extraen. Las verdaderas membranas sangran. Sin embargo, si los elimina, esta prueba no será suficiente para justificar la hemorragia porque habrá creado un traumatismo adicional, cicatrices y adherencias. Eso nos recuerda que hay que tratar la inflamación y las membranas desaparecerán. Y es importante hacerlo porque a lo largo de la línea hay muchas causas de conjuntivitis cicatricial y no podemos simplemente asumirlo, tenemos que documentar lo que vemos porque de esta manera ayudaremos a los futuros oftalmólogos a hacer un diagnóstico correcto y ayudar a estos pacientes. Ahora me gustaría hacer una rápida mención al Adenoplus Adenodetector RPS, una prueba que le dará resultados rápidos en 10 minutos a través de una muestra de lágrima. Es muy específico, pero no tan sensible como nos gustaría. Y la pregunta es, ¿ayudará esta prueba en los casos normales o en verdad estas pruebas se reservan más bien para los dilemas diagnósticos? Y esto nos lleva a nuestra segunda letra B, que significa conjuntivitis bacteriana. En este caso, como verán, los síntomas son muy similares: ojos rojos y llorosos, pegajosos al despertar, con la córnea clara y quizás no contagiosos. En Gran Bretaña, estos pacientes suelen ser tratados con gotas de cloranfenicol, con un curso corto y fácil en el que se puede esperar una mejora en pocos días. El cloranfenicol de amplio espectro es bacteriostático y barato, mientras que el ácido fusídico es caro, pero no se utiliza en los Estados Unidos debido a la preocupación histórica sobre su toxicidad para la médula ósea. También tenemos disponible una acitromicina tópica que podemos administrar 2 veces al día durante 3 días. Se ha demostrado que es muy eficaz contra la mayoría de los microorganismos encontrados, pero la pregunta que queda es ¿por qué molestarse en tratar una simple conjuntivitis bacteriana que se autolimita y a menudo los efectos adversos causados por los antibióticos son peores que la propia infección? Es el momento de mencionar el SARM ocular, que es una batalla continua dentro del sistema sanitario. Estudios recientes han sugerido que no hay nuevos antibióticos en la lista de espera. Ya hemos mencionado que el cloranfenicol no se utiliza en otros lugares debido a los vagos temores de anemia aplástica, aunque los estudios de población no han indicado ninguna relación causal y curiosamente es muy eficaz contra la infección de la superficie ocular por SARM.
A pesar de la preocupación mundial, este medicamento está ampliamente disponible en Gran Bretaña como medicamento de venta libre y autoprescripto. Y por supuesto en Gran Bretaña no hay hospitales que tengan las urgencias atascadas de personas con anemia plástica. Hace unos años quisimos hacer una revisión de la susceptibilidad a los antibióticos utilizados para tratar las infecciones oculares por SARM, para ver el manejo que estábamos ofreciendo y la eficacia de los tratamientos. Por lo tanto, realizamos un análisis retrospectivo de 100 hisopos oculares positivo para SARM. La proporción de hombres y mujeres era igual y la edad media era de 62 años. 2/3 procedían de hospitales y 1/3 de médicos de cabecera. La mayoría de los pacientes habían sido sometidos a un hisopado porque presentaban blefaroconjuntivitis. Todos los casos resultaron susceptibles a la vancomicina y solo un caso mostró resistencia al cloranfenicol. La revisión de las historias clínicas analizadas mostró un manejo variable e inconsistente tanto en lo que respecta a las gotas o pomadas como la duración del tratamiento. Los resultados mostraron que solo una cuarta parte de los pacientes había completado un tratamiento de descolonización sistémica de 5 días con clorhexidina. De los pacientes sometidos a nuevas pruebas, el 10% seguía siendo positivo al SARM, pero esto se debía a que no habían sido tratados adecuadamente según el régimen que se le había administrado o no habían podido lograr una descolonización adecuada. ¿Por qué es importante? Tenemos una tasa de erradicación muy alta con el cloranfenicol y en términos de coste el uso de cloranfenicol es ciertamente menos caro que la vancomicina. También existe la preocupación por la resistencia a la vancomicina y esta suele reservarse para los pacientes más enfermos o ingresados en la UCI. Por lo tanto, sugerimos el uso de cloranfenicol tópico 4 veces al día durante una semana para la terapia de descolonización sistémica, ya que se trata de una primera línea de tratamiento barato, eficaz y segura para las infecciones oculares por SARM y reservar la vancomicina para aquellos casos más graves o resistentes. Sin embargo, aunque no hay nuevos antibióticos en el mundo, hay algunos que no se han utilizado y los grupos de población que no están expuestos a estos antibióticos podrían beneficiarse. Por lo tanto, será interesante ver cuáles de estos antibióticos vuelven a aparecer en el futuro. Puedes leer los detalles de ese artículo en el número de enero de 2018 de la revista AI. La letra C significa clamidia conjuntivitis. Como he dicho antes, una secreción fibrosa no es un signo fiable y del mismo modo creo que la gente no lleva ropa interior como la de esta imagen, por lo que tenemos que observar la demografía de nuestros pacientes e ir más allá de nuestras suposiciones. Si ves a un paciente que tiene una conjuntivitis folicular o unilateral crónica durante un periodo de más de un mes, entonces se trata de una conjuntivitis por clamidia, a menos que se demuestre lo contrario. Estos pacientes necesitan hisopos y pruebas. Pero ¿quién está en la mejor posición para proporcionar estos servicios? Porque sabemos que el tratamiento sistémico se elimina los síntomas oculares. En Glasgow hemos enviado a los pacientes al Departamento de Enfermedades Sexuales para que se hagan más pruebas y le hemos instado a que empiecen el tratamiento como infectivo, porque si esta enfermedad no se erradica también en otras partes del cuerpo, hay un grave peligro de infertilidad y reinfección. Además, al realizar solo un hisopo en el ojo, no sabemos que otra ETS nos estamos perdiendo y por lo tanto creemos que una estrategia multidisciplinaria abordará mejor estos casos, también porque las múltiples pruebas que realizamos en Glasgow incluyen hisopos para clamidia como parte de su rutina. Ahora me gustaría hablar de algunas de las características que desconocemos de la conjuntivitis. Si habéis hecho bien su ABC, querrá volver a su cabeza y revisar de nuevo aquellas áreas que merecen una atención renovada, como le muestra en la imagen. También queráis tener en cuenta el historial psiquiátrico del paciente. Se trata de una situación artificial porque el paciente se metió algo en el ojo deliberadamente. A menudo el personal que trabaja en los hospitales tiene libre acceso a diversas herramientas y he puesto aquí deliberadamente la imagen de esta grabadora porque un paciente psiquiátrico podría cogerla fácilmente y graparse los párpados. Por lo tanto, solo impidiendo que puedan utilizar estos instrumentos podemos resolver su problema de conjuntivitis. ¿Qué pasa con el historial quirúrgico de nuestros pacientes y su uso de medicamentos? Se trata de una conjuntivitis quirúrgica, de una blebitis que es mucho más grave. El paciente ha estado utilizando gotas para el glaucoma durante mucho tiempo y ahora tiene los ojos rojos a consecuencia de ello. Estas son las 5 cosas que tengo en cuenta siempre que pienso en la conjuntivitis, que es atípica. No el ABC. Es un molusco, mira el margen de la tapa, es una forma de herpes. Se trata de una reacción tóxica causada por gotas usadas deliberadamente o por daños infligidos deliberadamente, o es una blefaroconjuntivitis o una blefaritis, o es una
una conjuntivitis calasis. Y no hay que olvidar la salud sistémica del paciente. El ojo fotofóbico puede no ser un problema ocular, sino una reacción septicémica, síntoma de meningitis, varicela u otras infecciones. No olvidéis que sois médicos y hay que tener en cuenta el estado de salud del paciente, sus problemas de piel o de articulaciones, para ver si esos pueden darles pistas sobre por qué el paciente tiene una mucosa inflamada. Quiero recordarles la blefaroqueratoconjuntivitis, la inflamación del párpado que provoca una infección crónica localizada. Asegúrese de que no es causado por el herpes. A menudo la prueba PRC tiene un papel que desempeñar en estos pacientes para que esta condición no es simplemente etiquetado como blefaritis, pero podría haber un problema de herpes también. Probablemente oremos más sobre esto más adelante. Mi última sugerencia es que tengáis cuidado con la barba o cualquier otro tipo de pelo que bloquee la visibilidad de la piel, porque los ojos podrían estar tan enfermos como la piel. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver que debido a la barba del paciente no nos dimos cuenta de las lesiones del herpes en la piel que coinciden con los síntomas en la córnea. Por último, me gustaría hablaros de la conjuntivitis de emergencia urgente. Se convierte en una cuestión de urgencia si enmascaran un diagnóstico más grave que podría incluso poner en peligro su vista. Hemos de sospechar si vemos una secreción o una conjuntivitis gonojócica, porque la función corneal puede producirse en 48 horas y entonces el paciente necesita antibióticos sistémicos intravenosos. Los ojos pegajosos en un bebé suelen ser un signo de que la canalización aunque no se ha completado, pero si los ojos están rojos y pegajosos, considere la posibilidad de Neisseria o clamidia y se precisa hacer un hisopo, comenzar el tratamiento. Luego hay que comprobar la exactitud de las historias relatadas de segunda mano por los familiares. Lo que se ve en la foto no es conjuntivitis, pero se debe a un traumatismo por corte, por una caída de tijera que creó daños en el ojo. En conclusión, recuerde el ABC de la conjuntivitis. No es algo aburrido y no siempre es algo trivial y pasajero. Considerar el impacto de las condiciones más raras y complejas. Estoy seguro de que utilizar los esteroides de forma adecuada y solo cuando el diagnóstico lo requiere. La conjuntivitis no es un diagnóstico, es solo un signo y tenemos que identificar lo que hay detrás para poderlo tratar adecuadamente. Estoy seguro de que oiré más sobre esto en esta sección. Os agradezco vuestro tiempo y atención. Gracias por la amable invitación. Aquí está mi declaración de conflicto de intereses. Intentaré analizar algunos puntos que creo que forman parte de nuestra práctica clínica. En primer lugar, creo que es muy importante saber más sobre la biología de la infección corneal debida al herpes. Tenemos que saber que el virus penetra en el ojo a través de la córnea. Por lo general hay una replicación en el epitelio y luego el virus pasa a través del nervio ciliar, que, hemos de recordar, pertenece a la primera rama del nervio óptico y va al ganglio del trigémino. Aquí el virus produce una latencia, pero sabemos que en la vida algunas situaciones de estrés se pueden producir una activación y entrar en el ojo siempre a través del mismo nervio ciliar y pueden producir diferentes tipos de manifestaciones. La mayoría de ellas en la córnea, pero debemos saber que también se pueden producir en otras partes del ojo. En lo que respecta específicamente a la córnea y sobre todo para los residentes, debemos recordar varias manifestaciones. En primer lugar, lo más frecuente es un defecto epitelial y también debemos recordar este tipo de dolor terminal que es muy característico de la queratitis herpética y con ello podemos diferenciar entre esta patología y otras patologías como amebas o sobre todo herpes zóster. Otra manifestación que podemos encontrar sobre todo en las personas que utilizan corticoides tópicos es esta úlcera geográfica, que se llama así porque parece un mapa geográfico.
Otra manifestación es la parte endotelial, donde encontramos este anillo de Wesley. Y debemos recordar que, aunque es muy común en el herpes, no es patonómico. Y en verdad, este tipo de manifestación también la podemos encontrar en formas distintas a esta. Podemos encontrar linas u otras manifestaciones. Y esto es muy importante. Otra manifestación es la queratitis estromal y la definición clásica nos dice que podemos diferenciar entre queratitis con úlcera o sin úlcera o con necrosis o sin necrosis. Recomiendo encarecidamente este estudio porque dice que tenemos que dejar de usar estos términos históricos y tratar de seguir estas nuevas clasificaciones porque nos resultan más fáciles. Tenemos que ver qué parte de la córnea está afectada y sobre esa base podemos emprender un tratamiento mejor y ciertamente más fácil. Si encontramos una infección en el epitelio, solo necesitamos antivirales, pero si encontramos que varias partes del ojo, perdón, de la córnea, están implicadas, también necesitamos corticosteroides. Esto es muy importante. Otro tema que encontramos en la práctica clínica son los pacientes atópicos. En esta investigación, los autores descubrieron que la incidencia de la blefaroconjuntivitis es más frecuente en estos pacientes atópicos. Pero la enfermedad inflamatoria del herpes, que llaman inflamación del estroma endotelial, es menos frecuente en los pacientes atópicos. En el mismo grupo, pero en otro estudio, se demostró que la profilaxis antiviral podría ser una muy buena opción, especialmente para la parte infecciosa del herpes. Sabemos que en los pacientes atópicos podemos encontrar eczema herpeticum. En este caso controvertido porque hay que entender si es bilateral o no. Aquí parece bilateral, en otros pacientes no fue posible comprobarlo. Pero aquí vemos que hay úlceras herpéticas también en ambos lados de la cara del paciente, pero en cuanto al ojo podría ser solo unilateral. Desde el punto de vista terapéutico es muy difícil manejar pacientes como estos. También encontramos estas úlceras en la conjuntiva y este es un elemento muy importante a tener en cuenta, especialmente en los pacientes inmunocomprometidos, y tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de estos pacientes. En esta otra imagen bonita, que es importante sobre todo para los residentes, no podemos saber cuál es el diagnóstico de esta patología, porque el diagnóstico para el herpes es generalmente clínico, especialmente en las enfermedades epiteliales. Pero a veces esta imagen clásica no es fácil de encontrar, sobre todo porque puede haber otras infecciones o diferentes tipos de manifestaciones, y entonces esto nos lleva a decir que necesitamos otra prueba, especialmente una prueba de PCR molecular. Y hoy en día, al menos en algunos casos, las PCR son el estándar óptimo. En cuanto al manejo, creo que es muy importante saber que se necesitan pautas, que hay que seguirlas. Personalmente, siento que cada día hay colegas incluso yo mismo y los residentes que no sabemos cómo manejar a los distintos pacientes con herpes. No saber cómo hacer la gestión, el diagnóstico, etc.
Esto es algo que se tiene en cuenta en muchos estudios, ya que debido a que no todos los países tienen los mismos medicamentos y directrices, este es un tema de debate, algo en lo que tenemos que trabajar. Pero sabemos que los antivirales, especialmente el aciclovir, ya sea en forma tópica u oral, pueden ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad epitelial. Eso es algo muy importante. Podemos manejar a nuestros pacientes usándolo tanto en forma tópica como oral. También se ha publicado una comparativa de varios fármacos porque hoy tenemos varios disponibles y tenemos otro ensayo clínico que estudia el valaciclovir que también podría ser útil para estos pacientes. Si seguimos las recomendaciones de Cochrane, encontramos varios antivirales tópicos que podrían ser eficaces en el tratamiento de la queratitis epitelial, pero también el aciclovir oral podría ser una alternativa a la medicación tópica. Esta diapositiva, sin embargo, nos muestra que actualmente no hay pruebas de la combinación de ambos y no es que sea un problema, pero vemos cada día la dificultad que tiene cada uno de nosotros, colegas y residentes. ¿Qué podemos decir de HEADS? Este trial es muy importante. Este estudio de Barron y otros demostró que no había ningún efecto beneficioso estadística o clínicamente significativa del aciclovir oral en el tratamiento de la queratitis estromal en pacientes que están recibiendo simultáneamente corticosteroides y trifluoridina tópica. Por lo tanto, parece que no es necesario utilizar ambos antivirales. Otro ensayo que estudiaba el estudio de corticosteroides descubrió que los pacientes con queratitis estromal que utilizaban corticosteroides tenían una menor progresión de la inflamación y una menor duración de la enfermedad, por lo que es necesario utilizar corticosteroides en la queratitis estromal. Pero recuerden, tenemos dos formas diferentes de queratitis estromal, con y sin úlceras. Necesitamos tanto los antivirales como los corticoides, pero debemos saber que las queratitis sin úlcera necesitamos una dosis profiláctica y las queratitis con úlcera una dosis terapéutica. El mismo grupo estudió la recurrencia de queratitis epitelial en pacientes con queratitis estromal y concluyó que los pacientes con queratitis epitelial previa tenían una mayor tasa de queratitis epitelial cuando se trataba de queratitis estromal o iritis. Años más tarde, este mismo grupo identificó la presencia de otro riesgo de recurrencia también para la queratitis estromal. De nuevo, años más tarde, este mismo grupo realizó otro ensayo para estudiar el aciclovir oral para la prevención de la queratitis estromal en pacientes con queratitis epitelial y descubrió que los pacientes tratados brevemente con este fármaco oral no mostraban ningún beneficio aparente. Pero uno de los últimos estudios HEADS, estudio sobre la enfermedad ocular herpética, fue muy importante y se publicó en el New England Journal of Medicine. Este estudio demostró que los pacientes que habían utilizado aciclovir oral mostraban una incidencia reducida de recurrencia de cualquier tipo de infección ocular corneal en al menos un 50%. Y esto es muy importante. Creo que deberíamos seguir este ensayo y utilizar el aciclovir durante al menos un año. Sin embargo, debido a que disponemos de varios medicamentos nuevos, hay diferentes investigaciones que demuestran que el valaciclovir puede ser
ser igual de eficaz que el aciclovir. A veces en nuestra práctica clínica encontramos lo que ahora ven en la diapositiva, este tipo de úlcera. No, en teoría no es una úlcera, sino toxicidad tópica antiviral, un tipo de enfermedad iatrogénica. No totalmente, pero un tipo de enfermedad iatrogénica. O este tipo de úlcera, cuyo nombre es queratitis metaherpética, que es una queratitis crónica, un tipo de úlcera neurotrófica. Siempre tenemos que recordar que el herpes y los medicamentos tópicos podrían producir esta queratitis neutrófica y por lo tanto tenemos que tenerla en cuenta porque el manejo es totalmente diferente. Entonces, ¿cuándo usar medicamentos orales y cuándo usar medicamentos tópicos? A veces la elección es puramente lógica. Las personas con temblores, por ejemplo, tienen dificultades para ponerse las gotas o los usuarios de lentes de contacto y no pueden utilizar medicamentos tópicos. Y lo mismo ocurre con los pacientes pediátricos o las personas con enfermedades de la superficie ocular, mientras que otros pacientes tendrán que utilizar medicamentos tópicos, por ejemplo, las personas con enfermedades renales, los ancianos o las mujeres embarazadas o lactantes. En cuanto a la resistencia, es muy importante que confirmemos que efectivamente hay una infección por herpes y cuando encontramos un resultado positivo tenemos que asegurarnos de que el paciente utiliza la medicación correctamente, sobre todo porque sabemos que el aciclovir tiene que aplicarse muchas veces al día y a veces los pacientes no siguen nuestras prescripciones. Es importante empezar preguntando al paciente si está utilizando el medicamento correctamente. Pero a veces nos encontramos con pacientes resistentes al fármaco, por lo que debemos saber que esto es más frecuente en los pacientes inmunodeprimidos que en los inmunocompetentes. Tenemos alternativas. En primer lugar, debemos saber que la mayoría de ellos, casi el 100%, son resistentes debido a una mutación en el gen de la timidina quinasa. Disponemos de varios fármacos de uso tópico o intravenoso, como el Foscarnet, y en algunos estudios de caso se han encontrado un muy buen resultado para el valganciclovir. Tenemos nuevos horizontes en el manejo de estas queratitis herpéticas. Es posible que aún yo no tenga experiencia con estos medicamentos, pero la investigación está buscando nuevos medicamentos y sabemos que actualmente hay algunos problemas. Hablemos de lo que ocurre con los niños. Hay que saber que los niños presentan recurrencias con más frecuencia que los adultos. En aproximadamente el 25% de los casos en niños, la queratitis es bilateral. De hecho, diversas investigaciones han demostrado que alrededor del 30% de estos pacientes están mal diagnosticados porque las manifestaciones pueden ser diferentes y pueden ser bilaterales. Así que tenemos que tener en cuenta esta enfermedad incluso en los niños, porque puede a veces diagnosticarse erróneamente o en retraso y esto puede causar toda otra serie de problemas como la cicatrización o la ambliopía. Es un tema candente. Podemos utilizar el aciclovir oral para el manejo y la razón es simple y lógica. El manejo de estos pacientes es muy difícil, lloran, se mueven mucho, son muy difíciles de examinar y con un medicamento oral podemos estar más seguros de que se utiliza correctamente y no de forma tópica.
Un estudio publicado muestra que los pacientes que siguen correctamente la profilaxis con aciclovir tienen menos recidivas. Pasemos ahora a la cirugía. No tenemos directrices, pero este estudio es muy interesante. Es una encuesta realizada en el Reino Unido y sugiere que la cirugía de cataratas debe posponerse durante al menos 3 meses. Lo que significa que durante 3 meses el paciente con herpes no debe haber tenido una fase activa de la enfermedad. La profilaxis antiviral oral es muy importante en estos pacientes y no hay necesidad de cambiar el tratamiento rutinario de corticoides postoperatorios, pero repito, no tenemos ningún tipo de directriz para este tipo de cirugía. Lo mismo ocurre en la cirugía refractiva. Al menos parece que podemos operar a estos pacientes, pero no a los que tienen mucha recurrencia de la enfermedad y hay que esperar al menos un año durante que la enfermedad esté inactiva. Y por supuesto tenemos que poner a estos pacientes en profilaxis, pero actualmente no hay ensayos que nos indiquen cómo manejar a estos pacientes. Lo mismo ocurre con los trasplantes de córnea. Hay que poner a los pacientes en profilaxis, pero de nuevo no sabemos durante cuánto tiempo y qué fármaco es la mejor opción. En lo que respecta a las mujeres embarazadas, parece que se prefieren los fármacos tópicos porque es poco probable que pasen al organismo. Pero el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir son fármacos de clase B y en un amplio estudio de corte se demostró que no había ninguna relación entre la exposición a estos fármacos y los defectos congénitos graves en las mujeres que los utilizaban. Con respecto a la lactancia, el uso de aciclovir está permitido porque solo una cantidad muy pequeña del medicamento pasa a la leche. Esta diapositiva muestra algunas recomendaciones. El mensaje que hemos de recordar es que carecemos de directrices o al menos no las seguimos. Quizás creemos otras nuevas o haya otras diferentes para los distintos países. Creo que hay que seguir los ensayos que se han publicado y que hay que crear otros nuevos. Recordemos aquel estudio que proponía una clasificación quizás más fácil del manejo de estos pacientes con queratitis herpética al distinguir entre el layer y el fármaco. Muchas gracias. Me gustaría agradecer al profesor Vito Romano y a la junta directiva de la ESASO la amable invitación que me han hecho. A primera vista, el adenovirus puede parecer un tema trivial, pero como se verá, no todo está completamente claro y la gestión aún está por definir. Todo el mundo sabe que la conjuntivitis es responsable de un gran número de visitas médicas en la Unión Europea y en los Estados Unidos y de un coste anual de hasta 900 millones de dólares. El adenovirus es la causa más común de infección de la superficie ocular, con más del 75% de los casos de conjuntivitis. Y se diagnostica erróneamente en algo menos del 50% de los casos. De hecho, aunque han pasado más de 60 años desde que se identificó el primer agente causal, nuestra comprensión de esta enfermedad sigue siendo limitada.
Lo que se ve es solo un resumen básico. Sabemos que el virus es un virus sin desarrollar, es decir, sin una capa lipídica externa, lo que hace que esta infección sea un problema difícil. Se trata de una cápside viral icosaédrica con una doble cadena de ADN clasificada en 7 especies de la A a la G y con más de 60 serotipos. Varios serotipos de la especie B, D y E se han asociado a manifestaciones oculares. Tiene una entrada intracelular muy eficiente a través de la endocitosis con liberación del ADN del genoma viral en el núcleo del organismo huésped. El virus utiliza los mecanismos de transcripción del huésped para replicarse y la producción de proteínas virales provoca la lisis de la célula y la liberación del virus. Hay que recordar que el virus provoca una infección lítica de las células epiteliales mucosas de la conjuntiva y la córnea. Los adenovirus pueden causar no solo queratoconjuntivitis, sino también infecciones respiratorias y gastroenteritis, como puede verse en esta tabla. El virus puede sobrevivir en los objetos durante semanas y es muy contagioso y especialmente peligroso para nosotros, los oftalmólogos. Un escollo importante es su largo periodo de incubación, de 5 a 12 días. Los individuos infectados pueden excretar partículas del virus hasta 2 semanas después de la aparición de los síntomas. Y el virus puede permanecer en superficies secas durante semanas. Podemos tener una gran variedad de infecciones oculares, empezando por formas no graves de conjuntivitis folicular inespecífica y fiebre faringoconjuntival, hasta formas más graves como la queratoconjuntivitis epidémica. Hoy centraremos nuestra atención en la queratoconjuntivitis epidémica, asociada principalmente a la especie D y a los serotipos 8, 19 y 37. Las características clínicas se pueden variar desde una forma subclínica hasta una forma ocular más grave en la que hay afectación de la retina. Se trata de una forma que puede ser bilateral, pero que generalmente comienza en un ojo y el segundo se ve afectado entre 2 y 7 días después. Los síntomas son los clásicos de la conjuntivitis, pero en los casos más graves podemos observar pseudomembranas, cicatrices y simblefarón. Centrémonos en la córnea. En la primera semana podemos observar una queratitis punteada difusa que suele deberse a la replicación del virus en el epitelio corneal. 2 semanas después del inicio de los síntomas oculares aparecen infiltrados focales subepiteliales, en realidad infiltrados del estroma anterior en el 20 hasta 50% de los casos. Solo en raras ocasiones podemos observar erosiones leves pero extensas en la zona central de la córnea. Estos infiltrados subepiteliales son el sello distintivo de la queratoconjuntivitis epidémica. Pueden persistir durante muchos meses o incluso años después de la infección inicial. Suelen ser pequeños, de hasta 1 milímetro de diámetro, tienen forma ovalada o redonda y suelen aparecer en número de 10 a 50, pero pueden llegar a cientos en los casos graves. Naturalmente provocan fotofobia y reducción de la agudeza visual. El sello histopatológico es una acumulación de linfocitos, macrófagos y monocitos activados y fibroblastos en respuesta a la queratocitos corneales infectados.
como también podemos observar por microscopía confocal, en la que podemos ver muy claramente los queratocitos activados. Lo que se ve es una de las hipótesis más recientes, es una simulación tridimensional de un facsímil de la córnea. Los queratocitos activados por el virus pueden atraer a los leucocitos sanguíneos que migran en dirección contraria a la gravedad a través de la matriz para formar focos en la membrana subbasal. El diagnóstico es principalmente clínico. El cultivo de célula, la PCR y la secuenciación del genoma completo no suelen utilizarse de forma rutinaria. En los últimos años se ha utilizado el RPS, adenodetector para el cribado rápido de patógenos, con buena especificidad y menor sensibilidad. La conjuntivitis adenoviral supone una importante carga económica en todo el mundo debido a su naturaleza altamente contagiosa, su largo periodo de incubación y la falta de una norma de referencia para las pruebas y el tratamiento. De hecho, no existe ningún tratamiento antiviral aprobado por la FDA para las distintas formas de infecciones por adenovirus y el tratamiento actual es puramente paliativo. Este es un resumen de la gestión clínica. El primer paso, por supuesto, es tomar medidas de protección con desinfección virucida, medidas de higiene y aislamiento del paciente. Repasemos brevemente los demás puntos. Se han considerado varios fármacos antivirales, pero debido a su toxicidad y a las posibles resistencias, actualmente solo se utiliza el ganciclovir tópico, con algunos resultados recogidos en la literatura, pero sin un consenso total. El pivote clásico en el que se basa la terapia está representado por los corticoides ampliamente utilizados en la práctica clínica tanto a corto plazo en las fases agudas para mejorar los síntomas como en su uso crónico para prevenir y tratar los infiltrados. Sin embargo, su uso es controvertido porque el tratamiento de los infiltrados pueden dar lugar a una alta tasa de recidiva, ya que la dosificación es difícil y porque, si se interrumpe bruscamente, los antígenos víricos siguen atrayendo a los linfocitos, lo que provoca la persistencia de los infiltrados con un retraso en la eliminación del virus y una propagación prolongada del mismo. Hay lugar para los antiinflamatorios no esteroideos, no aumentan la replicación del adenovirus ni prolongan la duración de la infección. Pueden ayudar a reducir la fotopsia en las fases agudas. Son útiles para el dolor y para la prevención de la inflamación de rebote cuando se reducen los esteroides. Sin embargo, su uso sigue siendo controvertido, ya que no tiene un efecto antiviral significativo ni un efecto sobre los infiltrados corneales y además existe un riesgo remoto de fusión corneal. La terapia basada en inmunoglobinas no se utiliza en la práctica clínica, aunque se ha demostrado cierta actividad antiviral tanto in vitro como in vivo en animales en las primeras fases de la infección. Sin embargo, no hay datos sobre los seres humanos. La inmunoterapia es mucho más utilizada, especialmente la ciclosporina tópica, que se ha utilizado en las fases agudas para reducir el riesgo de desarrollar resultados en la córnea y en las fases crónicas para los infiltrados que persisten durante más de 3 meses. El tacrolimus tópico se utiliza mucho menos. Por lo general no es necesario el tratamiento quirúrgico, pero para los pacientes con infiltrados crónicos, una queratectomía fototerapéutica con una dosis baja de mitomicina C puede ser una alternativa a otras opciones de cirugía de trasplante de córnea.
¿Podemos cambiar las reglas y evitar esto? La iodepovidona es una vieja amiga de los oftalmólogos y su uso representa el estándar de oro en la prevención de la endoftalmitis. Su papel en el tratamiento de la queratoconjuntivitis por adenovirus es ciertamente menos conocido y la irrigación con PVP y iodopovidona sigue siendo un procedimiento no indicado. Partiendo del llamado efecto paradójico de la PVPI, según el cual una baja concentración puede asegurar una buena acción antimicrobiana y antiséptica, y se ha propuesto un posible uso de la PVPI diluida. Estos son algunos estudios publicados sobre este enfoque utilizando PVP y sola o en combinación con esteroides. Siguiendo esta pista, lo que ven en el estudio más reciente de nuestro grupo italiano en esta perspectiva es lo que se ve. Se trata de un ensayo controlado aleatorio multicéntrico en el que 59 pacientes fueron divididos en dos grupos. Un grupo A con 39 pacientes tratados con iodopovidona al 0.6% 4 veces al día durante 20 días y un grupo B con 25 pacientes tratados solo con sustitutos lagrimales de hialuronato siempre 4 veces al día durante 20 días. Los resultados fueron un tiempo de resolución de la infección en términos de eliminación o reducción de los infiltrados, resolución de la quemosis conjuntival y restauración de la transparencia corneal, mejora subjetiva de los síntomas, cambios en la agudeza visual mejor corregida, BCVA, densitometría corneal, tinción corneal y paquimetría. Esta diapositiva muestra nuestros resultados en cuanto a la densitometría, la paquimetría y la BCVA. No hay diferencias significativas entre los dos grupos, pero lo que es más importante, la resolución de la infección adenoviral aguda fue más rápida en los pacientes tratados con PVPI 0.6% que en el otro grupo. Y lo que es más importante, la incidencia del desarrollo de infiltrados disminuyó estadísticamente después de 20 días en el grupo A, el grupo tratado con iodopovidona. Como puede verse en esta tabla sobre el número de pacientes con infiltrados en los dos grupos en diferentes momentos, podemos observar un porcentaje más bajo, estadísticamente significativo, de pacientes curados con el grupo tratado con PVDI. Aquí pueden ver otros resultados. No hubo opacidad corneal en el 100% de los pacientes del grupo A al final del estudio. No hay efectos secundarios por el uso de PVDI. Y redujo los signos objetivos y los síntomas subjetivos en el grupo PVDI al 0.6%, como puede verse en el gráfico. Así que, en conclusión, podemos decir que el uso de PVDI al 0.6% en los primeros días de una queratoconjuntivitis epidémica clínicamente significativa puede ayudar a reducir el riesgo de infiltrados. La PVDI diluida debe iniciarse lo antes posible cuando sospechemos una queratoconjuntivitis epidémica. Disminuye la incidencia de infiltrados al reducir presumiblemente la carga viral. Por lo tanto, la iodopovidona puede ser una ayuda útil, barata, segura y fácil de encontrar para el tratamiento de la queratoconjuntivitis epidémica en la práctica clínica. Así que las reglas pueden cambiarse. Por supuesto, la búsqueda de nuevos tratamientos dirigidos a los genes implicados en la replicación adenoviral será uno de los aspectos clave para hacer frente a la carga socioeconómica mundial de la queratoconjuntivitis epidémica.
Sin embargo, hoy en día el uso de dosis bajas de iodopovidona para reducir la incidencia y la gravedad de los infiltrados puede suponer un avance considerable en el tratamiento de la queratoconjuntivitis epidémica. Muchas gracias. Abre los ojos. ¿Lo ves? Los microorganismos resistentes pueden provocar un impacto negativo en la lucha contra las infecciones oculares. Pero no solo es un problema de futuro, es un problema del presente. La resistencia a los antimicrobianos es un problema en ascenso en oftalmología. Maximizar el uso racional de los antibióticos está en nuestras manos. No podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Hay que verlo claro. Campaña de concienciación sobre el uso de antibióticos en oftalmología. Good evening again, and thanks for Buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por escuchar estas tres ponencias. Muchísimas gracias a los ponentes, a los médicos por sus ponencias. Si queremos plantear preguntas o destacar algunos puntos, les rogamos que escriban en el chat que se puede ver en la pantalla en Workplace. Y nosotros vamos a leer las preguntas y las pasaremos a los ponentes. Nuevamente muchas gracias a David Lockington, Carlos Rochas de Rosada y Rita Mencucci por sus ponencias, por sus oraciones. Ahora, si estamos de acuerdo, vamos a plantear algunas preguntas, si os parece. David, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros los resultados de los estudios, de las investigaciones, sobre todo el estudio publicado el pasado verano sobre la importancia de la fase de esterilización y cómo utilizar la iodopovidona en la fase aguda. Mi pregunta es la siguiente. En la práctica clínica, en tu práctica clínica, ¿cuándo y cómo utilizas la iodopovidona? ¿Al comienzo de la infección para disminuir la carga de los bacterios? Sí, es una pregunta muy interesante que da lugar a otras preguntas, porque si nosotros pensamos en la superficie ocular, debería ser clara, porque si no, la conjuntiva no podrá desempeñar un papel activo para mantener protegida la córnea y al romperse esta última hay un potencial de infecciones de microbos que podrían penetrar. La iodopovidona es muy eficaz como elemento para matar, para eliminar los bacterios. Y mata también el virus. Este puede ser el punto de partida para cualquier cosa, con lo cual lo utilizamos tanto en la fase previa como durante, como también después de las intervenciones quirúrgicas. Se trata de soluciones extremadamente útiles que pueden utilizarse a diario, incluso en el quirófano. Pero luego nos olvidamos usarlo en la práctica clínica. Para responder a tu pregunta, nosotros nos vemos algo limitados, acotados por el hecho de que hay productos que son autorizados para su uso en los ojos y otros que podrían utilizarse, pero que de hecho no se suelen utilizar, con lo cual nosotros sabemos que los antibióticos son muy eficaces
contra estos elementos, pero hemos también de recordar los herpes y los hongos, con lo cual si nosotros vemos un ojo siempre inflamado, nosotros sabemos que el primer tratamiento de una infección es la esterilización y luego el iodio, si fuera autorizado y disponible, podría representar una regla única porque el paciente mejora y además con unos hisopos se puede esterilizar con un preparado con base de iodio que resulta muy eficaz y se puede obtener una esterilización más eficaz y empezar un tratamiento porque tiene un efecto antibacteriano y virucida. Y este es el punto clave en nuestro sector. Cuando se empieza un tratamiento empírico, se basa en lo que pensamos que pueda funcionar y la infección que tenemos delante nuestro en este tipo de parte. Pero si a todo ello añadimos algo que pueda esterilizar y que pueda reducir la carga bacteriana o viral en detrimento del ojo, es algo que nos podría resultar extremadamente útil. No sé si coincides conmigo, Rita, pero la ventaja de este tipo de iodopovidona, de esta solución, es que no da lugar a resistencias que en cambio los demás antibióticos pueden crear, los antivíricos y los demás antibióticos. Rita, yo sé que tú usas este tipo de medicamento llamado iodopovidona 0.6% y la pregunta que te quisiera plantear es, ¿piensas que el paciente tenía problemas, alergia u otras cosas? O sea, este mecanismo acarrea resistencia. Me gustaría responderte diciendo que el mecanismo principal que efectúa el iodopovidona es atacar la membrana celular, y este es muy importante porque se da una oxidación de la membrana, con lo cual el mecanismo no se dirige hacia el ADN y esta podría ser la razón, y sus resistencias se desconocen. La resistencia a la iodopovidona no se conocen. Además, somos sabedores, como hemos escuchado, somos sabedores de que no se trata de una línea de tratamiento aprobada por la FDA para tratar la conjuntivitis por agenovirus, con lo cual es importante buscar algo que pueda permitir obtener menores infiltrados. Ya sabemos que los infiltrados representan el problema peor porque pueden durar durante mucho tiempo, incluso años. Nuestra investigación nos puede ayudar a la prevención de los infiltrados en las capas subepiteliales, y esto representa un paso hacia adelante en el marco de esta estadística. Pues muchísimas gracias. Ahora me gustaría plantear una pregunta que llega de nuestra audiencia. ¿Vuestro tratamiento en este tipo de queratoconjuntivitis es distinto y depende de la edad? O sea, ¿hay tratamientos distintos para jóvenes, para los niños y para los adultos? Pues hay muy pocas investigaciones sobre el estudio de iodopovidona en los niños. Solo tenemos una investigación turca que ha tratado a niños con iodopovidona. En nuestro estudio médico, en nuestra consulta médica, se trataba de personas, de pacientes adultos, con lo cual no hubo diferencias de edad. Yo considero que necesitamos más investigaciones para el tratamiento de la infección viral
en los niños, pero generalmente en los niños es una infección menos fuerte que en los adultos, porque al fin y al cabo se trata generalmente de una fiebre, mientras que para los adultos nosotros vemos algo muy desagradable en las córneas. Tenemos una pregunta para ti, Carlos, del chat, que nos pregunta: ¿el sistema sistémico con aciclovir, existe una diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis de tratamiento, la dosis profiláctica? ¿Y, y durante cuánto tiempo habrá que utilizar esta dosis? Bueno, la diferencia entre las dos dosis es terapéutica 5 veces al día y profiláctica 2 veces al día. Si recordáis la investigación que os he enseñado, se dice que es importante diferenciar entre las distintas capas de la córnea, y en el estado epitelial se dan corneoqueratitis y la aciclovir ha de utilizarse durante 6, 7, 10 días. En las estromales, como vimos en el estudio HEADS, hemos de seguir durante por lo menos 10 semanas. Pero para aclarar el punto, ¿estás hablando de aciclovir 400 mg 2 veces al día? Sí, en las queratitis debidas a herpes. Sí, en las queratitis de herpes simple. Volvamos a la pregunta sobre los infiltrados. ¿Consideráis que estos infiltrados representan un problema para el paciente y utilizáis los esteroides en la primera fase o más adelante o más tarde? David, Rita, ¿qué diferencias se dan en vuestros países? Muchas gracias por esta pregunta. Yo considero que se trata de una pregunta básica. Si bien en la literatura podemos encontrar que los esteroides no se utilizan porque pueden dar lugar a un aumento de la carga viral e incluso la permanencia, sabemos que los esteroides se utilizan en la fase aguda para reducir los síntomas y se usan también en las fases crónicas para reducir la respuesta inflamatoria, intentando mantener bajo control los infiltrados. Sabemos muy bien que se da una fuerte tasa de recidiva, y otra cosa importante es cómo hacer la dosificación, porque si realizamos un uso breve de los esteroides podemos tener una recidiva rápida, y yo creo que lo mejor sería una terapia que prevea el uso de algo que pueda disminuir la carga viral, por ejemplo la iodopovidona y algunos esteroides para mantener bajo control a los infiltrados, con lo cual hemos de prestar mucho cuidado a los esteroides y no utilizarlos durante mucho tiempo. Yo creo que hemos de utilizarlos solo al comienzo y compaginados con iodopovidona. Puede ser importante. David, ¿cuál es tu experiencia en cambio? ¿Coincides con Rita? ¿Haces lo mismo? Sí, yo coincido con Rita. Quisiera añadir algo a lo que acabo de decir. A nosotros se nos enseña tradicionalmente que el virus se eliminaría a solas, con lo cual mejor no hacer nada y esperando en una buena lubricación. Las queratitis representan una córnea inflamada que a su vez puede dar lugar a infecciones, con lo cual si esterilizamos la córnea causamos una inflamación adicional, y la segunda etapa del tratamiento es la esterilización y luego la supresión de la infección. Rita nos dice que eliminando la carga viral, nosotros podemos reducir la inflamación, pero para
reducirla, hemos de utilizar el yodio con los esteroides. Esta es la combinación perfecta para eliminar el virus y para prevenir un daño de largo plazo con los infiltrados. Pues yo, por ejemplo, en Nueva Zelanda hace 9 años yo estuve trabajando con otros médicos y ellos utilizaban una parte de yodio y metazono y las mezclaban, pero muy a menudo, al cabo de una semana, el paciente interrumpía el tratamiento porque los síntomas habían desaparecido. Y yo considero que si lo que quisiera en mi ojo, si tuviera una queratitis por adenovirus, es que yo no quiero que la enfermedad avance con infiltrados subepiteliales que me darían fotofobia y darían lugar a una menor agudez. Si yo quisiera un tratamiento, en lugar de esperar que el cuerpo lo haga solas, y el tratamiento de un virus mata al virus y el tratamiento de esto es un virucida. Y yo empezaría desde la primera semana. Esta es la primera regla de este test diagnóstico rápido que llegará, porque si tenemos un rápido diagnóstico, si llegamos al diagnóstico de forma rápida, podemos atacar al virus antes de que haga daños, utilizar los esteroides e incluso los antivíricos, los antivirales. Por lo tanto, es importante saber qué estamos tratando y tratarlo de forma sensible con los productos con los que contamos actualmente. Este es el nuevo concepto, incluso antes de pensar en la resistencia contra los antibióticos. La gente dice, bueno, aquí tenemos una conjuntivitis viral, pero solo si fuera bacteriana, hemos de dar el antibiótico, que no haría nada. Podría ser una acción de lubricación, pero no enfrentaría el problema del virus. Lo que acabamos de decir tiene sentido. Nosotros tenemos un tratamiento o una patología contagiosa que da lugar a problemas en los ojos. Gracias. Yo coincido en que nosotros hemos escuchado algo nuevo y algo que podríamos utilizar en distintas estrategias. Sin embargo, tú has dicho que el paradigma de utilizar la esterilización y luego encarar la inflamación, yo diría que no hay nada publicado, pero podríamos utilizar podremos utilizar una asociación para disminuir la carga bacteriana. Si disminuimos, yo creo que podremos seguir más rápido y seguir hacia adelante más rápido, con lo cual se trata verdaderamente de analizar una asociación, una combinación de tratamiento de esterilización con un antibiótico en aras de tener resultados mejores para resolver este tratamiento. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Yo creo que Rita debería responder. Vito, otra cosa que deberíamos destacar, en mi opinión, y lo digo porque esto puede dar lugar a malentendidos sobre el funcionamiento, es utilizar el yodio cuando los infiltrados ya están presentes, porque sabemos que el mecanismo, se ha escuchado en la presentación mía y de David, el mecanismo de infiltrados es un mecanismo inmunológico, con lo cual considero que este no es el target, no es el blanco del yodio. Nosotros hemos de utilizarlo al comienzo de la enfermedad y el RPS puede representar una herramienta importante para saber desde el comienzo si se trata de una infección viral. Hemos de cambiar las reglas, efectivamente. Carlos, a ti la palabra. Yo coincido por completo. Considero que si tenemos un
gran problema en nuestra clínica es la cultura de las herramientas diagnósticas y va a ser posible empezar con algo que funcione verdaderamente. Y también tendremos un bajo porcentaje que puede dar lugar a una resistencia. Considero que nosotros podemos intentar hacer estos trials porque teóricamente es viable que el iodio pueda funcionar no en el herpes o en el adenovirus, pero también en los problemas corneales. Se trata de una excelente posibilidad. La mayoría de nosotros lo utiliza en nuestra práctica clínica. Pero hemos de crear estos trials. Muchísimas gracias. Estamos un poco justo de tiempo y me podéis responder todos a la vez. Antonio nos plantea una pregunta. ¿Utilizáis la iodopovidona en la profilaxis de la cirugía del segmento anterior? Mi respuesta es que yo no lo hago actualmente, pero me doy cuenta de que ha habido estudios recientes, un estudio publicado esta semana o la semana pasada, y en este estudio han utilizado la iodopovidona 0.6 en pacientes antes de la intervención quirúrgica y 3 días antes han controlado en la cirugía de catarata y han controlado la carga de micromioma en los ojos, han utilizado el otro ojo y experimentaron y vieron que se había dado una disminución de la carga, con lo cual esto podría ser algo que podríamos hacer en el futuro, pero actualmente no conozco otra investigación aparte de esta. Lo mismo que podría utilizarse para las inyecciones en lugar de antibióticos en este tipo de pacientes. Otra cosa, yo no conozco, yo no soy experto en este tipo de preguntas, pero vosotros, Rita, Carlos, David, nosotros no lo utilizamos para estas inyecciones. Mi hospital es un hospital de clínica retínica y no las usamos más bien antibióticos ni antes ni después del tratamiento, pero utilizamos la iodopovidona, sí, evidentemente. Yo también, sí, yo también estoy de acuerdo. No dar antibióticos previos, sí, pero dar iodopovidona antes de cualquier operación ocular. No sé si esto responde a tu pregunta porque la literatura demostró que el iodio es superior a la clorhexidina, con lo cual yo lo estoy diciendo porque es bastante controvertido lo que se refiere a las alergias. Antes de decir algo, quisiera decir que si tengo delante mío un paciente que tiene una alergia hacia el iodio, diría que ya tienen iodio en su cuerpo y no pueden tener una alergia hacia el iodio. Podrían ser sensibles a los excipientes que se dan en la iodopovidona. Yo lo puse en mi mano para demostrar que no tenían anafilaxis antes de la cirugía, porque yo no les puedo permitir volverse ciego debido a una infección porque no me dejaron limpiar el ojo de forma adecuada. Podríamos hablar del contraste de estas cosas, pero Rita
podrá hablar más al respecto, pero para mí es incorrecto. No se trata de anafiláctico. Gracias por subrayar este problema de la alergia al yodio. El yodio solo acarrea algunos trastornos. Efectivamente podría estar relacionado con la solución cuando se trata de algo concentrado, pero sí, pero por debajo del 1% es raro que haya escozor o otros tipos de sensaciones, pero hay muy pocos, hay pocas dermatitis alérgicas, 0.0. Hasta el momento no se ha estudiado, no se han estudiado casos, pero hay este mito de las alergias, de las reacciones. Yo creo que es un buen punto lo que acabas de mencionar. Hemos de analizar la diferencia durante el tiempo de la eficacia de la iodopovidona. Esto nos enseña la eficacia de la iodopovidona respecto a la covexidina. En el chat tenemos otra pregunta de Vittorio Pigardo que dice lo siguiente: el uso del iodio antes y después de la cirugía. Nos pregunta si está bien. No hay problema, se puede utilizar este tipo de gotas, pero no sé si lo que piensa Rita respecto si este tipo de se trata de lágrimas artificiales más de iodopovidona. Mejor sería utilizar la iodopovidona porque es menos molesto. Yo utilizo la iodopovidona antes de las operaciones de catarata, pero no después, porque yo uso antibióticos que son disponibles, que están disponibles en nuestros hospitales. Diría de todos modos que en lo que se refiere a la parte quirúrgica, yo considero que estas gotas, la iodopovidona, tal como lo dijo David, hemos de utilizarlo en la práctica clínica. Nosotros no lo hemos utilizado en la práctica clínica. Se trata de algo que puede reducir la carga bactérica. Solo tenemos pruebas in vitro que puedan efectivamente funcionar con hongos y protozoos. Es una herramienta muy útil de utilizar en la práctica clínica y analizarlo para mejor debatirlo más tarde. Yo no te oigo bien. Sí que quieres hablar de la clínica, pero si vemos las líneas para la prevención, solo hay dos cosas. En primer lugar, controlar la blefaritis y luego, en segundo lugar, limpieza con iodopovidona antes de la operación y luego las demás desinfecciones. Pero si lo hacemos de forma adecuada, la superficie ocular será bastante esterilizada. Mi inquietud es que estaría bien la iodopovidona, pero si las heridas no están cerradas, esto puede penetrar en la cámara anterior y con lo cual hemos de hacer algo para ayudar al paciente. Igual pensamos que lo estamos haciendo, pero no estoy seguro de que esto represente una diferencia. Hemos de prestar mucho cuidado en cuanto a los ojos abiertos. Esto es lo que me hace cauteloso, digamos. Quisiera subrayar la diferencia entre el iodio que utilizamos en las operaciones, que es del 15%, y la iodopovidona,
que es el 0,6%. Se da una enorme diferencia y probablemente actualmente tenemos una evidencia clínica de que el principio de la iodopovidona funciona en la experiencia clínica al 0,6%. No sabemos lo que pasa en el quirófano, no sabemos si este 0,6% puede funcionar o menos en el quirófano. Yo sé que con el porcentaje de 0,5% no lo pondría en el ojo porque después de la operación porque podría ser algo serio. Pero si volvemos atrás al uso del iodio en clínica, la razón por la que hay resistencia es que no hemos realizado bien la prueba, el test con los antibióticos y todo lo que no hemos podido eliminar, los bacterios que no hemos eliminado, se vuelven muy resistentes. El iodio es extremadamente eficaz cada todo tipo, todas estas cosas y yo creo que es lo que es particularmente compleja, sobre todo para por los microbos. El iodio desempeña un papel muy importante, con lo cual lo primero es el MEL test, luego esterilizar y luego seguir con nuestros antibióticos. Una de las razones por las que lo administramos de forma intensiva como cobertura antibiótica es porque hay cargas muy elevadas virales y micróbicos y hemos de repetirlo para disminuir la carga viral porque el iodio se va consumiendo y ha de ser nuevamente llenado. Y otra arma con la que tenemos es esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Carlos y no sé si ve un rol en las enfermedades herpéticas. No tenemos investigaciones relacionadas con el uso de iodopovidona, pero sí podría funcionar. Yo coincido por completo con vosotros. A veces yo pienso que debería haber investigaciones sobre este punto, porque muy a menudo nosotros no sabemos qué queratitis micróbica hemos de combatir, porque, por ejemplo, nosotros no lo sabemos, podría ser polimicróbica. Yo creo que esta es otra arma que podemos utilizar. Muy a menudo yo considero que tenemos herramientas, por ejemplo, el aciclovir, algunos virus herpéticos son resistentes y vemos la resistencia desde el comienzo. Generalmente nosotros utilizamos lo que tenemos a disposición. Si el virus se vuelve resistente al tratamiento tradicional, en los casos resistentes, pues hemos de utilizar un virucida como el iodio. Es cierto, porque por lo menos in vitro nosotros hemos tenido una demostración de que funciona. Me gustaría preguntar a David qué piensa del iodio y del COVID, de la COVID. Yo leí un informe sobre el efecto virucida del iodio. Nosotros hemos de volver a efectuar las cirugías después del confinamiento y las personas estaban muy preocupadas del hecho de que los cirujanos se hubiesen contagiado de los ojos de los pacientes, pero les dijimos que
que nosotros analizamos la literatura antes de la pandemia y hay muchos elementos de casos, de políticas y hemos visto que la iodopovidona es extremadamente eficaz contra toda forma de virus, incluso el coronavirus. En la dosis del 5% de los pocos minutos en que se usa en el quirófano, los ojos se esterilizan y esto nos da una seguridad. Imaginemos un paciente con COVID en una terapia intensiva y tiene el COVID en las membranas de las mucosas y la literatura nos dice que el yodio a través de la nariz y de la garganta puede llegar, con lo cual yo me pregunto, ¿este paciente podría tener gotas de yodio para disminuir la carga viral de todo el cuerpo? Si bien esto no se autoriza para el coronavirus, es algo que deberíamos hacer y yo creo que sería más positivo que negativo. Pues muchísimas gracias a todos. Yo solo tengo una pregunta más del chat y luego cerramos porque estamos terminando. La pregunta es la siguiente. Si utilizamos el yodio para las enfermedades epidemiales y estromales, lo podemos utilizar en ambas. ¿Y qué piensas, Rita? ¿Tú qué piensas, Carlos y David? Y con esto cerramos. El daño potencial del yodio en la superficie ha sido experimentado por un estudio italiano que ha utilizado el yodio para el problema de sequedad de ojos, de grave sequedad de ojos. Vimos que no ha habido daños superficiales y considero que esto está relacionado con dos cosas. En primer lugar, la iodopovidona está bien diluido y que se trata de una solución especial a la que se ha añadido el ácido hialurónico, etc. Y este tipo de añadiduras protege la superficie ocular. Muchísimas gracias. David y Carlos, coincidid con este punto. Si estáis de acuerdo, cerramos el webinar. Y quisiera dar las gracias a todos vosotros por vuestra ayuda, por preparar las ponencias y por explicarlas y por responder a estas preguntas. En el debate esperemos volvernos a ver pronto. Hasta luego y muchas gracias.